Un genio al volante, quizá uno de los pilotos que más cuidaba el auto y sus neumáticos. Alguien dotado de una gran intuición y, según Sir Jackie Stewart, era tan gentil en la conducción de su auto que le sacaba todo el provecho posible. Un intérprete sin igual, nato bajo cualquier circunstancia en todas las pistas por las que corría. Bienvenidos a un episodio más de los Expedientes F1. Hoy conoceremos un poco más de la vida y carrera de Jim Clark, el escocés volador. Esto es El Gran Circo. Bienvenidos al Gran Circo. No olviden suscribirse, dejarnos su like y recomendarnos. Todo esto es de gran ayuda para nosotros y lo mejor de todo es gratuito. El 4 de marzo de 1936, en Kilmany, Escocia, Reino Unido, nació Jim Clark Jr. Fue el único varón y el más pequeño de 5 hermanos. Su familia tenía una granja, así que lo lógico era que, siendo el único hombre, además de su padre, se hiciera cargo de la granja de sus padres, al menos durante algún tiempo. Sin embargo, desde muy pequeño mostró un gran interés por el automovilismo. A sus padres no les atraía para nada esta idea, así que su entrada al mundo automotor no fue muy sencilla, que digamos. Años más tarde declararía: llegué a ser piloto de una forma casi accidental. Ni en mis mejores sueños esperé poder ser piloto de la Fórmula 1. Pero de alguna forma se las ingenió y, siendo muy joven, comenzó a correr en rallies y en carreras locales. Por supuesto, debía contar con un aliado, y ese era su amigo Ian Scott Watson. Tiempo después llegaría al equipo de Jock McBain, el Border Reivers. Para 1960 llegaría a la Fórmula 1 y la escudería a la que llegó fue Lotus. Y el primer gran premio que corrió fue el de los Países Bajos, sustituyendo a John Surtees, quien en ese entonces competía en carreras de motocicletas. En su primer carrera había alcanzado el 5º lugar, sin embargo, tuvo que abandonar la carrera por problemas con la caja de cambios. Su segunda carrera fue en el peligroso circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica. 2 pilotos perdieron la vida, incluido su compañero Alan Stacey. A pesar de eso, terminaría en la 5ª posición. Su primer podio llegó para el Gran Premio de Portugal, donde llegó en la 3ª posición. Llegaba el 10 de septiembre de 1961, una fecha que marcaría a Jim Clark como la más dura de su carrera. Al piloto alemán Wolfgang von Trips le bastaría llegar tercero para ser campeón de la Fórmula 1. Se corría el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, que por cierto pueden encontrar en otro Expedientes F1. Pero su Ferrari tuvo un contacto con el Lotus de Jim Clark, provocando que el monoplaza del alemán volara por los aires, impactándose contra la barrera de protección, perdiendo la vida junto a otras 14 personas que observaban la carrera. Años más tarde, Jim Clark sería absuelto tras una dura multa económica en 1965. En 1963, la dupla Colin Chapman, quien fue uno de los mejores diseñadores, inventores y constructores de la Fórmula 1, fundador de Lotus y a quien le dedicaremos un Expedientes F1, y Jim Clark, hacían de ese año una de las temporadas más asombrosas de la Fórmula 1, ganando 7 de los 10 grandes premios que se corrieron en ese año, ganando el campeonato de pilotos y por primera vez el campeonato de constructores para Lotus. En 1965, el piloto escocés repetiría el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 y en ese mismo año, Jim Clark también ganaría las 500 millas de Indianápolis, marcando una diferencia de más de 2 minutos de ventaja.
primer piloto europeo en hacerlo, consagrándose como uno de los mejores pilotos en la historia. Cuenta Bob Dance, ex mecánico de Lotus, corriendo en Silverstone en 1965, mientras pasaba por la curva Woodcote, el motor se apagó y eso ocurrió vuelta tras vuelta. Al final le preguntamos qué había pasado y él respondió sereno. La presión que sufría el motor con las curvas hacia la derecha había provocado el abandono. La única forma de salvarlo era apagando el motor cuando pasaba por ahí. Aún así, ganó la carrera. En 1966, el cambio de reglamento provocó la caída de Lotus, aunque Jim Clark logró una que otra victoria. Para 1967, Lotus volvía a mostrar una notable superioridad. Incluso, esta hegemonía duraría hasta la primera carrera de la temporada 1968 en el circuito de Kyalami en Sudáfrica. Jim Clark se alzaría con la victoria compartiendo podio con Graham Hill y Jochen Rindt. Con esa victoria, la número 25 superaría el récord del maestro Juan Manuel Fangio. Lo que nadie imaginaba era que esta sería su última victoria. En una ocasión le preguntaron a Graham Hill: «Bueno, Graham, Jim te está viendo en la televisión en estos momentos. ¿Qué le dirías?». Hill respondió bromeando: «Sí, que espero que regrese a la granja. Sé que es bueno, pero también es un buen ganadero de ovejas. Una de las razones por las que creo que es bueno es porque sigue ganando, lo cual es un poco molesto. Así que sería mejor que se retirara». Yes, I hope he goes back to farming. El fin de semana del 7 de abril, Jim Clark tenía que elegir entre correr una carrera en Brands Hatch o de Fórmula 2 en Hockenheim. Sin embargo, los compromisos contractuales con Firestone apuntarían hacia Hockenheim, así que Alemania sería el lugar. La mañana era muy fría, lo que haría casi imposible poner en temperatura los neumáticos. Apenas se corría la quinta vuelta cuando el Lotus 48 de Jim Clark salió de la pista estrellándose contra los árboles. Cuando llegaron al lugar, cuenta Bob Dance, su mecánico, el auto estaba totalmente destruido. No podías creer lo que había pasado. Las partes del vehículo estaban por todas partes. Acabábamos de perder al mejor piloto del mundo. Jackie Stewart dijo: «Era imposible pensar que Jimmy sufriera un accidente. Conducía de tal forma que jamás hubieses esperado que pudiera matarse. Nunca corrí contra alguien mejor que él y creo que jamás volverá a haber otro Jim Clark». Chris Amon declaró: «Si esto le pasó a Clark, entonces ningún piloto está a salvo. Cualquiera puede morir». El impacto de su muerte tal vez solo sería comparable con la de Ayrton Senna. A su funeral asistieron personas de todo el mundo. Además de su extraordinaria calidad, era uno de los pilotos más queridos por sus compañeros y por toda la afición. Una leyenda del deporte motor. Para Colin Chapman fue una pérdida irreparable. Había perdido a quien consideraba como a su hijo. Había perdido a su mejor amigo. En la Fórmula 1 obtuvo 2 campeonatos de pilotos, 25 victorias, 33 poles, 32 podios, 28 vueltas rápidas en 73 grandes premios. Ganó 3 veces la Serie de Tasmania, la Fórmula 2 y la Fórmula 2 francesa, incluidos el campeonato de turismo a bordo de su Lotus Cortina. Fue tercero en las 24 horas de Le Mans en 1960. Algo que siempre lo caracterizó fue que por más carreras y títulos que ganara, siempre lo hacía con una enorme sencillez. Jim Clark fue el mejor piloto de su época, una época en la que las manos y la pericia eran mucho más importantes que la tecnología o la asistencia externa. Un piloto que entendía a cada auto que conducía, llevándolo al máximo y sacándole el mayor provecho, lo que generaba el asombro y la admiración en todos los pilotos que competían junto a él.
En 1990 fue admitido en el Salón de la Fama del Deporte Motor. Además, existe un pequeño museo en Dons, Escocia, donde se puede encontrar gran parte de su memorabilia. Llegamos al final de los expedientes F1. Esperamos que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse, dejarnos su like y recomendarnos. Hasta muy pronto. Esto es El Gran Circo.